Me llamo Aurelio Medina, y aunque en el pueblo me dicen don Aurelio, durante medio siglo fui simplemente el sacristán que abría y cerraba la parroquia, encendía los cirios y barría la nave al terminar la misa. Hay recuerdos que uno guarda como quien resguarda una llave, no porque abran algo valioso, sino porque un día podrían cerrar lo que no debe volver a abrirse. Esto ocurrió en Tapalpa, Jalisco, a finales de octubre de 2009, cuando el aire ya huele a madera húmeda y a cempasúchil, y las familias levantan altares para los suyos. Lo cuento como lo viví, y como lo oí repetir después. Algunos dicen que fue un engaño. Testigos aseguran que lo oyeron tan claro como si estuviera a su lado, y según archivos, los pocos que aún se leen sin que se deshagan, hubo en otra época un cantor que prometió cantar hasta que le cumplieran una promesa. Aquella primera noche, la niebla bajó temprano. Yo había tocado el Ángelus con la campana chica, y me quedé un rato en el atrio, mirando cómo la bruma se enfundaba las calles empedradas como un rebozo. La parroquia de San Antonio respira distinto cuando se acerca el Día de Muertos. La piedra guarda la humedad. Las veladoras chisporrotean con un sonido mínimo, y hay como una agudeza en el oído, un margen donde cada cosa que sucede parece decir algo más. Entonces oí la guitarra. No venía de dentro del templo, sino de la parte de afuera, allí donde la arcada de ladrillo proyecta sombras sobre la plaza. No era rasgueo de fiesta ni de serenata alegre. Era un punteo limpio, con paciencia de oración. 3 notas largas, 2 cortas, un silencio medido como el compás de alguien que reza. Algunos dicen que la melodía se parecía a las que cantaban los abuelos en los rosarios, otros a una antigua tonada de campo. A mí me recordó una plegaria que los viejos llamaban plegaria del maíz. Esos cantos que hacen memoria de lo que alimenta y se da. No puedo explicarlo mejor. Cuando el guitarrista tocaba, el aire no se movía, como si la niebla también estuviera escuchando. La primera en atreverse a cruzar la calle fue Lucía Navarro, la maestra. Había salido de la tienda de don Eugenio. Todos le dicen el Güero Ramírez, con una libreta de cuadros y un paquete de tizas, y se quedó clavada mirando hacia la arcada. Yo vi lo mismo que ella. Una figura de hombre, de estatura alta, parada junto a una de las columnas. Se distinguía el contorno de un saco oscuro y los hombros ligeramente inclinados sobre el instrumento. No llevaba sombrero. Parecía que la guitarra le bastaba de abrigo. Lucía sacó un teléfono de esos con cámara pequeña. Todavía lo sabía. Y alzó el brazo para grabar. El sonido, si le soy sincero, era más claro al natural que en la memoria. Pero alcanzó a parpadear una lucecita roja. Unos chicos de secundaria rieron bajito. Uno de ellos dijo: «Es un músico de Guadalajara, ya verán». No dije nada. La plaza estaba casi vacía. Cuando Lucía dio 2 pasos al empedrado, el hombre dejó de tocar. Fue un instante, un borde cortado. El silencio no cayó como cae una puerta. Más bien se disolvió la figura con el mismo cuidado con que había sostenido las notas. Yo caminaba entonces hacia la reja para cerrar el atrio. Me detuve. No era miedo, era una especie de pudor, de no querer pisar algo que aún no terminaba. Lucía se quedó con el teléfono alzado, mirando la sombra de la columna. El Güero, desde la puerta de su tienda, se santiguó con naturalidad. Él siempre lo hace, y cerró a medias, con el candado colgando, para ver si regresaba la melodía. No regresó. Testigos aseguran que esa noche alguien más, en la calle de atrás, oyó la continuación del punteo ya lejos, camino de Las Piedrotas, como si quien tocaba decidiera andar. Otros, que lo oyeron sobre el mismo borde de la plaza, casi adentro de la iglesia, detrás del cancel, en la oscuridad de una veladora. No lo sé.
Yo me quedé un rato, lo confieso, con la mano sobre la llave grande de la puerta, escuchando el silencio como quien espera el último verso de una oración. La niebla ya había subido a los techos. Cerré. A la mañana siguiente llegué temprano, con la humedad de la madrugada pegada al suéter. A veces la iglesia amanece con olor a pan, otras a flores. Ese día olía a madera nueva. Es un olor limpio, distinto al de los bancos viejos o al confesonario. Huele al taller, a viruta reciente, a resina que aún no termina de apagarse. Seguí el rastro sin pensarlo, como si me llamara. Estaba allí, recargada con un cuidado que me pareció casi más humano que devoto, junto al altar de Nuestra Señora de los Dolores. Una guitarra clásica de caja clara, con las cuerdas intactas y un brillo que todavía no aprende las sombras. No había funda. No había polvo debajo. Solo la forma pulcra en la que alguien la había dejado, como se deja una promesa en un lugar donde saben guardarlas. La tomé con respeto, por el mástil, con los dedos en el aire para no ensuciar lo que no me pertenecía, y la llevé a la sacristía. No me gusta abrir cosas que no son mías, pero en la boca de la caja, donde los luthiers suelen pegar las etiquetas, se asomaba un papel. Paracho, Michoacán, decía, con unos números de taller y una fecha reciente. Paracho, ya se sabe, es tierra de guitarras, y doblada con 2 pliegues, estaba otra tirita de papel, más fina, sin firma ni nombre, con una letra limpia, para quien recuerde la promesa. No puedo decir que me sorprendiera. A veces el mundo responde con frases que uno ya escuchó antes en su cabeza. Se lo llevé al padre Esteban, antes de que comenzaran las laudes. Él mira estas cosas sin prisa. Tiene una manera de poner las manos sobre la mesa como quien alisa las sábanas de un enfermo. Leyó la tirita, la puso de nuevo sobre la etiqueta y dijo nada. Yo asentí. El corredor de la sacristía se llenaba del sol tibio, que entra cuando la niebla decide retirarse. Que nadie la toque de momento, dijo al fin, en voz baja. No fue una orden severa, sino de esas que uno obedece por sentido común. La acomodé sobre una tela y la rodeé con 2 cirios apagados, no por devoción, sino para recordar que allí no debía acercarse cualquiera. Al cerrar, el olor a madera quedó flotando, como si tuviera peso. Ese mismo día, antes del mediodía, ya se sabía en el pueblo que había aparecido una guitarra nueva en la iglesia. No hay secretos cuando la noticia no es daño, y esto no dolía, inquietaba. Vinieron algunas señoras de los rosarios de la tarde y se asomaron discretas, con el velo en la cabeza y el paso corto, como si fueran a mirar a un recién nacido. Algunos dicen que doña María, la de la panadería, reconoció en el barniz el color del maíz cuando lo ponen al sol. Otros, que el maestro Joaquín murmuró que ninguna guitarra así se deja sola. Lucía vino con su teléfono y me preguntó si podía grabar un poco el silencio de la sacristía. No supe qué decir. Grabó. Luego me mostró, en la pantalla chica, 8 segundos con la bruma y el punteo roto de la noche anterior. El sonido parecía venir de un envase de vidrio. Un poco hueco, un poco vibrante. No se oía la voz de nadie. Por la tarde el güero me alcanzó en el atrio. No es hombre de chismes, aunque los conozca todos. Me dijo sin rodeo que de joven él y otros habían oído hablar de un tal Mateo, apellidado Cárdenas. Según archivos, aseguró, había notas sueltas en la biblioteca municipal, por los años 70, que tocaba en las novenas y tenía novia de vestido blanco comprado con ahorros de 3 años. Habló de una promesa hecha de rodillas, de una serenata que no ocurrió, porque algo en la carretera la cortó, de una noche en que alguien esperó en los escalones del templo hasta que la primera luz borró la sombra.
No me contó más. No le pregunté. En Tapalpa a las historias les crecen espinas cuando uno las empuja demasiado. Esa noche volvió la guitarra a sonar. Lo supe sin levantarme del banco de atrás, donde me gusta rezar el rosario cuando ya no hay gente. A veces, en un templo vacío, los sonidos se confunden con el hueso. Esta vez no. Las notas entraron por la puerta principal y caminaron hasta el crucero. Se detuvieron en el primer peldaño del presbiterio y se apagaron cuando me enderecé. No vi figura. No vi sombra. No hubo pasos. Testigos aseguran que en la plaza, al mismo tiempo, alguien tocaba igual, pero desde la arcada. Es posible. Hay músicas que caben en dos sitios a la vez cuando las escucha más de uno. Salí a la entrada, miré hacia las columnas rojas y, por un segundo, me pareció distinguir el saco oscuro en el mismo lugar del día anterior. Di un paso al empedrado, un paso, nada más, y el sonido se retiró como agua que evita el pie. No corrí. No volví a entrar. Me quedé un momento con la mano en la madera de la puerta, como quien sostiene una garganta que aún quiere decir algo. A la mañana siguiente no encontré nada distinto en la sacristía, salvo el olor más nítido, como si el barniz se hubiera despertado con la primera misa. La etiqueta seguía en su sitio. Paracho. La tirita encima. Para quien recuerde la promesa. Sentí entonces, no una sospecha, sino una falta. Hay objetos que traen sus propias ausencias. Esta guitarra traía la de una voz que todavía no sabíamos si debía cantar o callar. Yo, que he visto morir velas que no ardían y escuchado juramentos que el viento lanzó contra la torre, supe que aquel instrumento no era un regalo, sino una pregunta. Por esa época, los jóvenes levantan altares en la plaza, y la maestra Lucía organizó a sus alumnos para hacer uno pequeño, con papel picado y fotos que las familias llevan envueltas en pañuelos. Mientras cortaban flores y acomodaban pan, se corrió la voz de que la municipalidad iba a sacar del archivo unas listas viejas de los cantores que llevaban las novenas años atrás. Según archivos, dijo alguien en la mesa de los cafés, la firma M. C. aparecía en un cuaderno deshojado con anotaciones al margen que se parecían a un repertorio. No fui a ver. He aprendido a que las cosas lleguen solas, si de veras te tocan. La tercera noche, antes de cerrar, dejé la puerta lateral entornada. No por imprudencia, sino por respeto. Es como si uno mandara una señal. Aquí se puede entrar sin llamar, si lo que traes es música y no daño. Coloqué la guitarra, la nueva, un poco más cerca del pasillo. No la toqué. Solo la acerqué, como si quien necesitara verla de reojo pudiera reconocerse en su forma. El padre Esteban no me lo prohibió. Su prudencia también sabe de gestos. Encendí una sola veladora y la puse a distancia, para que la luz no hablara demasiado. Me senté en el banco de la pared, donde la sombra no es sombra, sino descanso. Lo que oí entonces no podría jurarlo ante nadie. No fue rasgueo ni punteo. Fue un aliento de cuerda, un temblor pequeño que podría firmar el viento, si el viento supiera escribir. Algunos dicen que los instrumentos recién nacidos se quejan de estar vivos, que su madera tarda en acostumbrarse al silencio de los templos. Otros, que hay manos que tardan más en irse que en quedarse. Yo solo sé que la veladora parpadeó y la etiqueta dentro de la caja hizo un sonido leve, como de papel que respira. No fue más de un segundo. Me puse de pie muy lento, porque la edad enseña a no asustar las cosas con movimientos bruscos. Me acerqué lo suficiente para oler el barniz. En la boca del instrumento, la tirita seguía ahí, con la misma letra. Para quien recuerde la promesa. No hubo figura esa vez. Ni sombra junto a la arcada. La plaza estaba vacía. En el kiosco, una guirnalda de papel picado se soltó y golpeó el hierro con un tintineo infantil.
Le diré algo que quizá le parezca una superstición. Yo sentí que el templo había aceptado la pregunta, como cuando un enfermo acepta la visita que no trae cura, pero trae compañía. Cerré despacio, y antes de irme, dejé la llave un segundo sobre la mesa, a un lado de la guitarra, como quien deja un puente entre una orilla y otra. Al día siguiente, el güero me alcanzó otra vez, más inquieto. «No soy de creer en cuentos, don Aurelio», dijo sin mirarme. «Pero si esa promesa era de verdad, no fue hecha para cualquiera». Yo pensé en las promesas que se hacen en Tapalpa, ante la imagen de la Virgen de los Dolores, en los escalones, con la mano en el pecho y la otra en el hombro de quien uno ama. Pensé en nombres que no he dicho en años, en voces que cantaron una sola vez y bastó. Volví a la sacristía, abrí la puerta y en la quietud de la mañana, la tirita blanca parecía más blanca. La tomé de nuevo. La leí como si no la hubiera leído ya, para quien recuerde la promesa. Y comprendí, no sé si con la cabeza o con la edad, que ese mensaje no venía de nadie, sino de un tiempo. Y que recordar no es saber, sino aceptar que algo nos llama por lo que no cumplimos. Hasta aquí puedo contar sin añadir lo que vino después. Los papeles, la biblioteca municipal, el nombre dicho a medias y las voces que confunden pena con leyenda. Lo que ocurrió en esos primeros 3 días fue suficiente para que Tapalpa entendiera que no había espectáculo ni broma. Había, en todo caso, una música que no buscaba aplausos, sino presencia. Y un instrumento nuevo, de paracho, que no parecía haber sido comprado, sino enviado. A veces, la fe no pide creer, pide escuchar. Y escuchar, si se hace bien, compromete. El rumor se hizo costumbre con la rapidez con que en los pueblos se hace costumbre todo lo que no duele. La guitarra nueva, de paracho, dormía sobre una tela en la sacristía. La nota doblada respiraba encima de la etiqueta. El olor a barniz no quería irse. El padre Esteban dispuso que la dejáramos allí, sin manos curiosas, sin cuerdas tocadas, para ver si suena. Me dejó una llave más para el cajón de madera, donde guardo los misales viejos, por si consideraba necesario esconderla en algún momento. No lo hice. Había algo de ofrenda en el modo en que estaba puesta, y me pareció que guardarla demasiado sería romper el hilo que la trajo. Según archivos, Tapalpa conserva, en la biblioteca del Palacio Municipal, cuadernos de coros, listas para novenas y boletines de fiesta patronal desde los años 60. Lo supe por el güero Ramírez, que en su juventud ayudó a copiar letras con papel carbón. Fui una mañana con el abrigo sobre los hombros y el paso medido. La bibliotecaria, doña Celia, no es dada a los comentarios, pero se acordaba de un cuaderno particular. Tapas negras, lomo curado con cinta, hojas amarilleadas y olor a polvo honrado. Me lo trajo con un cuidado de enfermera. Dentro había listas de cantores para rosarios, anotaciones a lápiz de piezas para vísperas y marcas discretas junto a títulos que ya nadie recuerda. Entre esos viejos apuntes, en la esquina inferior de varias páginas, leí MC, con una letra pequeña, casi vergonzosa. Algunos dicen que esas iniciales las ponía quien afinaba la guitarra del coro. Testigos aseguran que era un joven alto que sonreía poco y hablaba menos, pero que nadie lo vio discutir con nadie. En otra página, entre los cantos de difuntos, estaba copiado con acordes rudimentarios el título Plegaria del Maíz. Reconocí el ritmo: 3 notas largas, 2 cortas y un espacio como de respiración. No decía quién la escribió. Decía, en cambio, para la procesión del jueves. No encontré el nombre de aquella novia de la que el güero habló. En cambio, doña Celia, al ver mi interés, sacó de un cajón un expediente matrimonial sin cerrar, de 1979, las portadas grises, el folio con tinta desvaída
el sello húmedo mordido por el tiempo. No se celebró, decía en el margen, por ausencia del contrayente. El nombre de ella estaba claro. El de él, tachado por algún funcionario posterior, dejaba intuir una M y otra letra que podía ser una C. Según archivos, a veces corregían así cuando cambiaba el párroco. No insistí. En las páginas centrales, sin embargo, alguien había dejado como separador un papelito con una estrofa suelta de una serenata. Nada relevante, salvo el dibujo de una guitarra en el borde. No lo tomé. Miré la ventana, donde el sol de mediodía acariciaba las letras. Y pensé en esas cosas que la burocracia guarda como si fueran migas de pan, sin saber que conducen a casas que ya no existen. Volví a la parroquia con el cuaderno de tapas negras prestado por doña Celia, bajo promesa de no sacarlo de la sacristía. Lo puse junto a la guitarra, con un respeto que se parece al miedo, y no lo es. El padre Esteban lo hojeó como quien evalúa un tejido. No preguntó nombres, preguntó fechas. Señaló con el dedo la anotación para la procesión del jueves y me recordó que ese año, 2009, la procesión de difuntos caería justo en jueves. No quiso sacar conclusiones. Tiene el don de la prudencia, ese que separa lo probable de lo conveniente. La segunda noche, después de mi visita a la biblioteca, la música volvió más cerca. No la oí primero en la plaza, sino en el corredor que da al patio de los Naranjos, ese pasillo de ladrillo que los feligreses usan para cortar camino hacia la calle de los Portales. No era un rasgueo completo, sino una escala breve, probada y soltada, como quien ajusta el pulso a la altura de la voz. Testigos aseguran que, al mismo tiempo en la plaza, alguien vio la sombra del saco oscuro junto a la arcada. Cuando me acerqué, no con prisa, sino con el respeto que se le concede a lo que pide distancia, las notas retrocedieron. No me siguieron. No intenté perseguirlas. La edad, si sirve para algo, es para aprender a no convertir toda pregunta en carrera. Lucía, la maestra, me enseñó esa tarde lo que había logrado con su teléfono. El punteo de la primera noche, cuando la bruma aún no había tragado la plaza. Llevó el aparato a un joven que arregla radios y con ese ingenio de pueblo que espanta y admira, lograron limpiar un poco el zumbido. La secuencia de notas se repetía: 3 largas, 2 cortas. Plegaria del maíz, dije sin decirlo, y ella, que había visto el cuaderno en la sacristía, me leyó en los ojos el nombre. Algunos dicen que si se repite 3 veces el nombre de un canto antiguo, despierta a quien lo cantó. Otros, que hay melodías con memoria propia. No respondí. Los mitos necesitan menos palabras que las instrucciones de una herramienta. Quise descifrar el papel de Paracho con más precisión. En la etiqueta, además del lugar, aparecían un año, 2009, y un número de serie. Abajo un teléfono que, en efecto, sonaba a larga distancia. No me hacía ilusión llamar. El padre Esteban tampoco es amigo de remover cuando la tierra aún no asienta. Pero en los asuntos de archivo, a veces una llamada quita o pone una piedra. Marqué con monedas desde la caseta de la plaza. Contestó una mujer. Le dije el número de serie, el pueblo, la fecha. Calló un instante como quien revisa una libreta mental. No tenemos registro de envío a Tapalpa este mes, dijo. Y ese número de serie es de uno de los instrumentos que se recogen en taller, no de los que se mandan a tienda. Podía ser un error, podía ser que me hubiera equivocado al leer. Le agradecí. Corté. Según archivos del propio taller, me lo explicó la mujer, hay clientes que recogen en mano y no dejan más que el recibo con su firma. Otros piden que se omita el nombre en etiqueta por capricho o discreción. Ninguna de esas explicaciones me sorprendió.
Lo que sí me dejó con una incomodidad fue la idea de que alguien hubiera traído esa guitarra, nueva como un pan de horno, para dejarla sin decirse, como si entregar el instrumento bastara para cumplir un deber. Esa misma noche, antes de cerrar, tomé el cuaderno de tapas negras y lo abrí donde decía «Plegaria del maíz». No toqué la guitarra. Solo leí la digitación de los acordes, las marcas con cruz sobre algunas sílabas, la indicación «lento, sin prisa». Los cantos viejos usan palabras de campo. Lluvia, grano, espiga, pena, pan. Hay en ellos una manera de pedir que no embiste, sino que espera. Cerré el cuaderno, acerqué la silla, dejé una veladora prendida a distancia prudente y me quedé un rato, no rezando, sino escuchando. Si escuchar es una forma de rezar, cumplí. No sé en qué momento el padre Esteban apareció en el marco de la puerta. Caminó con ese paso suyo que no hace ruido aunque el piso cruja. Se detuvo a la altura de la guitarra, miró el cuaderno y luego la etiqueta. No dijo nada. Miró después mis manos, no por vigilancia, sino por compañerismo. Me vino a la cabeza algo simple. La promesa escrita en la tirita no podía ser cosa de un niño. Era la letra de un hombre que sabe escribir con claridad, de esos que anotan sin florituras, como para que lo lea cualquiera. Para quien recuerde la promesa. ¿Quién la recuerda? ¿El que la hizo? ¿El que la recibió? ¿El que la oyó murmurar desde el último banco? Afuera la plaza sonó como suena cuando baja gente de los alrededores con canastas de pan para los altares. Risas cortas, metal contra metal, una camioneta que pasa con música vieja. Testigos aseguran que, en el kiosco, un muchacho tarareó la misma secuencia de notas, sin saber de dónde le venía. Esa noche la figura en la arcada no se dejó ver, pero la música sí se dejó sentir. No como melodía entera, sino como la sombra de una melodía, el hueco que deja. Di un paso hacia el empedrado y cerré. Dejé la puerta lateral entreabierta, igual que la noche anterior, por si la casa necesitaba un respiro. Al día siguiente la biblioteca municipal me llamó. Doña Celia no se toma esas libertades si no siente que hace falta, para decirme que había encontrado en una carpeta de recortes de periódico una nota breve sobre un accidente en el camino a Las Piedrotas, hacia 1979. No daba nombres. Hablaba de una camioneta que derrapó en una curva, de un conductor que no volvió a ser el mismo, de un acompañante que no fue localizado. Algunos dicen que la nota era más larga y alguien recortó justo los apellidos. Testigos aseguran que el conductor, años después, trabajó en un taller de carpintería y no quiso volver a las fiestas. No sé. En el margen, a lápiz, una mano desconocida había escrito vísperas. Palabra de iglesia, puesta en un papel de periódico. Volví a la parroquia más cargado de papeles que de respuestas. La guitarra seguía ahí, con una serenidad que no se aprende. Decidí revisar los cajones de la sacristía que menos se abren, donde se guardan los misales con faltas, las estampitas sin imagen y los lápices cortos. En el fondo de uno, envuelto en un pañuelo blanco, encontré un cuadernito escolar con espiral oxidada y hojas cuadriculadas. Adentro, letras torcidas, acordes incompletos, y en la primera página, un título a medias, Pleg del Ma. En la última línea de esa hoja, una firma en iniciales, MC. No lo dije en voz alta. Lo puse junto a la guitarra, como quien coloca una llave junto a una puerta cerrada. Esa tarde, el güero se acercó con un relato viejo que nunca había contado seguido. Recordó una víspera en que un joven, alto, saco oscuro, manos de músico, se arrodilló en el primer escalón del atrio y prometió cantar hasta que la mujer que amaba dijera sí, o hasta que la vida se cansara. Testigos aseguran que la mujer se llamaba Clara, que su vestido estaba pagado,
que el ramo de azahares solía a futuro. Según archivos, no hay constancia del casamiento. A veces lo que se promete cae fuera de la fecha, dijo el güero, no como refrán, sino como si escuchara de nuevo a alguien. La tensión cambió de sitio la noche siguiente. La guitarra sonó más temprano, cuando aún quedaba luz en el cielo. La secuencia de notas, más definida, viajaba del atrio a la nave, de la nave a la arcada, de la arcada al kiosco, sin quedarse, como si buscara un punto exacto en el que anclar. Cuando Lucía dio su primer paso hacia la plaza, la música calló. Cuando un monaguillo se asomó por la puerta lateral, la música calló. Cuando yo, desde el banco pegado a la pared, apenas hice el gesto de enderezarme, la música calló. Era como si la presencia del cuerpo rompiera la del sonido. Algunos dicen que así tocan los que no quieren aplauso. Otros, que así suenan las oraciones que se hacen a medias. Antes de cerrar, acerqué la guitarra al borde del pasillo sin quitarla de la tela. No por provocación, sino por gentileza. Dejé encima del cuadernito cuadriculado una pluma. Quise ver si al día siguiente habría, no un nombre. Eso sería pedir al misterio que se identifique, sino una marca, una respiración de tinta. El padre Esteban, al enterarse, no me reprendió. Dijo que en los procesos donde no hay ritos establecidos, el cuidado también consiste en dejar pequeños puentes. No dormí mal, pero el sueño fue un charco con piedritas. Cada vez que me movía, sentía crujir una. Al abrir a la mañana siguiente, la pluma seguía donde la dejé. El cuadernito, igual. La tirita blanca, igual. La etiqueta, igual. Me sorprendió precisamente eso, que nada se hubiera movido, cuando en los pueblos todo se mueve con el rumor de la curiosidad. Olía menos a barniz, más a cera. Una señora dejó pan de muerto en el atrio, con un listón y un nombre escrito al reverso. Lucía trajo flores de cempasúchil y una cinta con la palabra memoria. El güero se quedó en la puerta de su tienda mirando sin mirar. Yo que he aprendido a leer las horas por el modo en que la luz toca el mantel del altar, supe que algo esperaba el jueves. Ese jueves sería la procesión de difuntos. Según archivos, la última vez que cayó en jueves, la lista de cantos incluyó una pieza que nadie se atrevió a cantar por considerarla demasiado propia. La llamaban entonces la del campo. Me senté con los papeles frente a la guitarra, como si fueran dos viejos que no se ven desde hace décadas. La melodía, cuando uno la tararea sin voz, no es melodía, es un mapa. 3 notas largas, 2 cortas, espacio. Donde otros ven un dibujo, yo veía un hueco que pide ser llenado. No sabía por quién. Cuando sonó el Ángelus de ese día, antes del crepúsculo, la plaza se llenó de gente que iba y venía con velas y fotografías. Testigos aseguran que, por un instante, la figura del saco oscuro se adivinó de nuevo junto a la arcada, más delgada que el primer día, como si la bruma se la hubiera comido por los bordes. Lucía no levantó el teléfono. Nadie dio el paso hacia el empedrado. El silencio en el que se sustraen los vivos es distinto al silencio que hacen los muertos. Esa tarde elegimos el primero. Cerré la puerta con la llave gruesa, dejé la lateral entornada, apagué todas las veladoras salvo una. El padre Esteban me dijo, con su manera de decir sin decir, que sea el templo quien escuche. Y nos retiramos. No afirmo nada. Digo lo que vi, lo que toqué y lo que quedó registrado en papeles que pueden leer los que quieran. El cuaderno de tapas negras con iniciales MC. El expediente matrimonial sin cerrar con un nombre tachado por mano antigua. El recorte del periódico con el accidente de la curva hacia las Piedrotas. La etiqueta de Paracho con número de serie que no aparece en los envíos. La nota doblada que repite: para quien recuerde la promesa. Digo también lo que se oyó.
Una secuencia de notas que no quería ser canción, sino puente. No sabíamos entonces que la noche de la procesión traería no una respuesta, sino una forma de pregunta que solo se deja entender cuando uno camina despacio detrás de las velas. Pero eso es otro capítulo. Jueves. La luz cayó antes que de costumbre, como si al pueblo se le hubieran cerrado los párpados un poco más temprano para poder soñar lo que iba a pasar. En Tapalpa los días de difuntos no se parecen entre sí. Algunos son de campanas, otros de pasos. Este fue de respiración contenida. Puse la guitarra de Paracho, con su brillo aún sin aprender sombras, sobre una tela más gruesa y la acerqué al altar de Nuestra Señora de los Dolores. No la puse en medio, para no confundirla con una ofrenda. La dejé a un costado, a distancia de la imagen, como se deja una pregunta donde no estorbe la oración. El padre Esteban habló poco. Señaló con la vista el corredor que da al patio de los Naranjos y me hizo entender que las puertas quedarían entreabiertas por si la casa del señor necesitaba que el aire hiciera su parte. Me quedé un momento en el primer banco, escuchando cómo los pétalos de cempasúchil iban marcando un camino naranja desde la plaza hasta la nave. Algunos dicen que ese sendero guía a los que vuelven. Yo no sé si vuelven, pero sí sé que el olor dulce de esas flores parece recordar por uno. La procesión comenzó en silencio, con las fotos apretadas contra el pecho, como si quisieran que el retrato sintiera el calor del que lo carga. Las velas, en fila, hacían un río de luz baja. El kiosco se quedó atrás, la arcada al costado. Vi, no con los ojos de ahora, sino con los de aquel entonces, la figura del saco oscuro en la misma columna. No avancé. Nadie avanzó. Testigos aseguran que esa vez la bruma no lo devoró. Lo sostuvo, como si lo hubiera aceptado en su consistencia. El sonido de la guitarra no vino. El silencio, sin embargo, tenía la misma forma que la secuencia de notas. 3 largos, 2 cortos, un espacio. No sé explicarlo mejor. A veces el oído recuerda aún cuando no hay música. Entramos. La nave tragó el murmullo de pasos como traga un pozo una piedra, sin ruido de fondo, sin eco que regrese. Coloqué la guitarra en el borde del presbiterio, todavía sobre la tela, sin quitarle la tirita con la promesa. La etiqueta de Paracho respiró con ese crujido leve del papel nuevo que ya no es nuevo. El padre Esteban pasó la mano a distancia, sin tocar, como se pasa la mano sobre la frente de un enfermo para medir sin herir. No dijo, empiece, ni espere. Dijo, que el templo escuche. En ese escuche cabía todo. La misa por los difuntos no pide voces virtuosas, pide presencia. Según archivos de la parroquia, en 1979, la procesión de esa misma fecha se mojó por una llovizna que entró sin permiso por la puerta lateral. Una anotación a lápiz escribió, «Vísperas complicadas». Lo recordé cuando sentí la primera corriente de aire correr de la arcada al crucero. No traía frío. Traía olor a resina. Pude haber dicho, «Es la madera». Callé. El padre Esteban leyó, con su voz sin adornos, los nombres que las familias escribieron en papeles doblados. Cada nombre es una cuerda tensada hacia alguien. Cada presente que sigue al nombre es un dedo que pulsa. El momento de la ofrenda llegó sin novedad. Pan, sal, flores, fotografías, un rebozo azul. Yo que debía acercar la guitarra un poco más, porque así lo acordamos sin palabras, la deslicé sobre la tela hasta ponerla a la vista del primer escalón. Nunca toqué las cuerdas. Puedo jurarlo. Aun así, cuando la madera tocó madera, cuando el costado de la caja besó leve el barniz del atril, se oyó un zumbido tenue, casi un pulmón que despierta. Testigos aseguran que por un segundo
La secuencia de notas se dibujó sin completarse. 3 largas, 2 cortas y el hueco. Otros dicen que fue la vibración de la nave al unísono con una rueda del coche que pasó afuera. No lo discutiré. En Tapalpa el viento sabe más de música que nosotros. Lucía estaba a la mitad de la iglesia, con las manos en el regazo, el teléfono apagado. Decidió esa noche que no grabaría nada. Que sea oído y no prueba, me dijo después. El güero en pie al final no se santiguó. Clavó los ojos en la etiqueta de Paracho como quien lee un número que necesita memorizar. Yo, desde el costado, miré el círculo oscuro de la boca de la guitarra y me pareció, solo me pareció, que respiraba hacia adentro. Cuando llegó el momento de nombrar a los que no volvieron, el padre Esteban dejó un espacio entre uno y otro, como si esperara una respuesta. Nadie habló. Algunos dicen que fue entonces cuando la secuencia se completó dentro de la cabeza de los presentes. Que cada quien, sin decirlo, oyó Plegaria del Maíz, con la voz de alguien que amó. No puedo afirmar eso. Lo que sí puedo contar es lo que mis dedos sintieron al acercarse a la boca de la guitarra para retirar un pétalo que había volado dentro. Tocaron papel. No la etiqueta. Otro papel, más pequeño, más viejo, más reacio. No se dejaba sacar con dignidad. Esperé el término de la misa. Apagué la veladora de la esquina. Con la mano limpia, metí 2 dedos y tomé lo que parecía una estampita doblada en 4. No estaba nueva. El borde estaba gastado por pulgar y índice. La imagen, casi borrada, dejaba adivinar a San Antonio con un lirio. Detrás, a lápiz, un nombre de mujer. Clara Valadez. Debajo una fecha. 6 de noviembre de 1979. Y en el ángulo inferior, como quien termina una lista de mercado, una inicial doble. MC. Testigos aseguran que yo palidecí. Algunos dicen que la estampita no venía allí, que cayó de algún misal, que el viento hacer trucos con la fe cuando le abrimos puertas. No los culpo. El escepticismo también es una forma de cuidado. No se lo mostré al pueblo. Se lo entregué primero al padre Esteban, que la sostuvo con la delicadeza con que se sostienen las cartas de despedida. No dijo, es una señal. Dijo, es un objeto con historia, y así lo tratamos, como quien recibe un puente. La guardamos en el cuaderno de tapas negras, entre la Plegaria del Maíz y una lista de cantos para novenas, para que no anduviera suelta como una hoja en temporal. La procesión terminó por fuera, con el río de velas devolviendo su luz a la plaza. Al cruzar el umbral, volví a mirar la arcada. La figura no estaba. El aire, sí. Ese aire que se queda cuando la gente acaba de pronunciar muchos nombres. No hubo aplausos. No hubo bravos. Hubo, si algo, un cansancio manso de los que dejan dormir. Cerré la puerta principal y dejé la lateral entornada, por si algún rezagado quería entrar a despedirse. Acomodé la guitarra de nuevo junto al altar de los dolores. Me quedé sentado, sin prisa. A medianoche la iglesia se había vaciado de pasos. El humo de las velas trazaba líneas finas que el techo no quería absorber. El barniz de la guitarra ya no olía a nuevo. Olía a haber estado. Puse la mano sobre la mesa, cerca de la tirita de la promesa. La leí otra vez. Para quien recuerde la promesa. Nunca como esa noche me pregunté si la promesa es cosa de 2 o de 3. ¿Quién la hizo? ¿Quién la recibió? ¿Y quién la atestiguó? Según archivos de la municipalidad, el expediente matrimonial donde se tachó el nombre del contrayente quedó pendiente. En la orilla, con tinta corrida, alguien anotó por ausencia. Hay ausencias que no se llenan con presencia, sino con memoria. No vi entrar a nadie. No oí pasos. No tembló el piso. Pero en algún momento me di cuenta de que estaba mirando la guitarra como se mira a un rostro que, a punto de hablar,
Decide callar para siempre. No hubo melodía. Hubo un asentimiento. Si me preguntan cómo suena un asentimiento, les diré que como el gesto que hace un hombre cuando oye su propio nombre desde lejos y decide que ya está, que puede irse. Me levanté, me acerqué y, sin pensar, apoyé la palma sobre la caja. Tibia. Eso es todo. Tibia, como está tibia la madera que ha sido tocada por el aire de voces. Retiré la mano. La dejé sola. A partir de esa noche la secuencia de notas no volvió a recorrer la plaza. Testigos aseguran que, alguna madrugada, el quiosco resonó con un rasgueo que nadie supo de dónde venía. Algunos dicen que fue un borracho con guitarra nueva. Otros que la bruma memorizó la tonada y la repite por puro juego. En la iglesia, sin embargo, la quietud ganó peso. La guitarra, al paso de los días, empezó a parecer menos enviada y más nacida aquí. Aprendió las sombras, se dejó opacar por el polvo fino que cae de las vigas. Tomó el color del maíz que duerme al sol en noviembre. Lucía me mostró, una semana después, el audio de su teléfono, el de la primera noche. Un hombre de Guadalajara, uno de esos que saben limpiar ruidos, le quitó zumbidos y pudo aislar un patrón. 3 notas largas, 2 cortas, el hueco. No hay voz humana, le dijeron. Ella sonrió sin triunfo. No hace falta, respondió. Guardó el archivo en un USB con la palabra memoria. No lo subió a ningún lado. Lo dejó como se deja una vela encendida por dentro. El güero, por su parte, hizo algo que solo los que lo conocen entienden. Llevó, una mañana, un pequeño ramo de azahares al primer escalón del atrio y lo dejó allí, sin cinta, sin papel. Se quedó de pie un minuto. Bajó la cabeza. Se fue. Testigos aseguran que lo vieron murmurar un sí casi inaudible. Algunos dicen que no era para él, que lo dijo por un amigo de juventud. No lo sabré. Pero ese día, cuando limpié los pétalos que el viento desplazó, me encontré ahí, muy cerca del ramo, una púa de guitarra hecha de cuerno, gastada por un borde. No pertenece a la de Paracho. Nadie supo de quién era. La guardé, por si un día alguien la reclama. La estampita de Clara Valadez quedó, por decisión simple, entre las hojas del cuaderno de tapas negras, con un separador que dice Archivos locales. No la exhibimos ni la escondimos. La guitarra, cuando no hay misa, descansa en la sacristía, sobre su tela. Alguna vez preguntaron si no debía tocarla a alguien para que no se enfríe la madera. El padre Esteban dijo que no toda madera necesita manos, que hay instrumentos que se hicieron para sostener silencios. Yo asentí. A mis años, he aprendido que cuidar también es abstenerse. ¿Fue un milagro? No afirmo nada. Según archivos, hay pruebas físicas. Etiqueta de Paracho con número que no consta en envíos. Nota doblada con la promesa, cuaderno de cantos con iniciales MC. Expediente matrimonial tachado. Recorte de periódico con la curva hacia las piedrotas. Estampita con el nombre de Clara. Testigos aseguran haber oído la secuencia de notas sin fuente visible y haber visto la figura del saco oscuro junto a la arcada. Algunos dicen que todo puede explicarse. Un músico anónimo, una coincidencia de fechas, un viento dócil. Puede ser. Yo, que abrí y cerré la parroquia de San Antonio, más años de los que me quedan, prefiero otra palabra: cumplimiento. Hay promesas que no se cumplen diciendo «te juro», sino aprendiendo a escuchar el hueco que dejan hasta que el hueco se llena con un sí. Ese sí no tiene por qué venir de la boca que lo prometió. Puede venir de la boca de un pueblo que recuerda, de la mano de una maestra que deja su teléfono apagado, del gesto de un comerciante que deposita flores sin firma, del silencio de un sacerdote que prefiere oír antes que explicar. Puede venir, incluso,
de un instrumento que, sin haber sido tocado, decide habitar donde la promesa fue hecha. Yo sigo pasando, en las tardes, la yema del dedo por la madera de la guitarra, sin tocarla de verdad, como quien acaricia la puerta de una casa donde no entra por respeto. A veces me parece que la etiqueta de Paracho hace ruido al acomodarse, como hacen ruido los papeles que ya encontraron su carpeta. A veces oigo, no afuera ni adentro, sino debajo, la secuencia que me acompañará el resto de mis días. 3 notas largas, 2 cortas, un espacio. En ese espacio cabe todo lo que no sabremos, y también, permítame la osadía, cabe la paz. Si alguna vez viene a Tapalpa y entra, cualquier tarde, verá la guitarra en su sitio, discreta como una vela apagada. No le pida que suene. No le pida pruebas. Haga lo que hicimos entonces. Siéntese, respire, nombre a los que quiere, deje que las flores digan lo suyo. Y si en la arcada ve una sombra, no dé el paso de inmediato. A veces el paso que no se da es la forma más humilde de decir «te escucho», porque al final lo único que puedo certificar es esto. Desde aquella noche, la plaza aprendió a callar de otro modo, y el templo, sin decirlo, guardó un canto. Y hay silencios, créamelo, que cantan más fuerte que una voz.